Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 32 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula Lugar en el Palacio. Bueno, el día de hoy la historia es muy bonita, la verdad tocó mucho mi corazón y me encantó bastante leer esta parte de la vida de David, pero vamos a comenzar con un panorama en el que ya les había contado dos capítulos anteriores en la situación en la que se encontraba David. Recuerden que él en este momento derrotó a todos sus enemigos, está súper tranquilo en su palacio, pero recuerden que David había perdido hace mucho tiempo ya a su querido amigo Jonatán. Y justo en este momento es cuando él comienza a extrañar a su amigo Jonatán, porque él estaba gozando de todos los placeres que tenía el reino. Recuerden que Dios ya lo había escogido para ser rey y Jonatán, en símbolo de obediencia a Dios también, cumpliendo con el propósito de Dios, le dio su lugar a David. Y en este momento David está gozando de ser el rey de Israel, pero recuerden que Jonatán murió en una guerra contra los filisteos junto con su padre. Entonces, en este momento David se siente muy triste, recuerda a su amigo, en este momento no puede disfrutar lo que tiene con él, pero en ese momento recuerda a la familia real. Y él se cuestiona y comienza a preguntarse, ¿quedará alguien vivo de la familia de Saúl, alguno de sus descendientes? ¿Quedará alguno de los hijos de mi mejor amigo Jonatán? Pues David pregunta, ¿no? a sus siervos si es que había alguien vivo de la familia real. Y justamente en ese momento aparece Siba. Siba era uno de los siervos del rey Saúl. ¿Ya? Entonces, en ese momento Siba se dirige a David y le dice, pues sí, ¿sabes qué? Hay un muchacho, el hijo de Jonatán, está lisiado, pero sí está con vida, es el único descendiente de la familia real. Y en ese momento David se emociona y va y manda a traer a el hijo de Jonatán. El hijo de Jonatán tenía por nombre Mefiboset, ¿ya? Y él estaba lisiado de ambos pies. Pues les voy a contar brevemente lo que había sucedido. Es que Mefiboset, cuando era aún muy pequeño, él tenía sus nodrizas, sus cuidadoras, por así decirlo, y en un momento de descuido de una de sus nodrizas lo dejó caer cuando era pequeñito, y esta fue la consecuencia de que él quedara lisiado de ambos pies. No podía caminar muy bien, mejor dicho, no podía caminar, estaba paralítico de la parte de abajo de las piernas. Entonces, aún así, David manda a traer a Mefiboset a la casa real en donde él estaba en ese momento, y al momento de recibirlo, pues se encuentra con el hijo de su mejor amigo. No me imagino la emoción en ese momento de David. Lo ve a entrar y Mefiboset se postra se arrodilla, por así decirlo, pone su rostro bajo en pie. Ese era un símbolo de reverencia que tenían en ese momento ante los reyes. Siempre mostraban una reverencia, siempre se agachaban, se inclinaban, y en ese momento es lo que había hecho Mefiboset. Imagínense, yo me pongo a pensar en ese momento, ¿no? Como un pobre joven que no puede caminar, aún así se sintió tan humillado o quiso tener tanta reverencia ante su rey, que lo hizo aún estando en su condición. Y me imagino que eso también debió tocar su corazón, el corazón de David. David habló con Mefiboset y le dijo que estaba muy feliz de tenerlo en su palacio, que quería devolverle las tierras que le correspondían porque era uno de los miembros de la familia real. Entonces David le dijo a Mefiboset, Mefiboset, te voy a entregar todas las tierras que te corresponden, todo lo que le pertenecía al rey Saúl, o sea, a su abuelo y a su padre Jonatán, todo te lo voy a entregar a ti. Pero quiero que te quedes en mi casa. Algo le dijo así, que quería que se quede en su casa, que él iba a cuidar, o sea, David iba a cuidar de Mefiboset. Pero en ese momento también estaba presente Siba. ¿Se acuerdan de Siba? El siervo uno de los siervos de Saúl. Pues David le encargó a Siba que se encargara justamente de cuidar las tierras,
Mefiboset, que se encargara de eso, esa iba a ser su tarea, y que todo lo que ellos producían también iba a ser para la familia de Siba. Y al parecer la familia de Siba era muy grande, entonces también tenía muchos siervos, entonces qué mejor regalo que eso, ¿verdad? Pero le dijo Siba, tú vas a cuidar todo esto, te voy a encargar, lo voy a administrar, pero Mefiboset se va a quedar conmigo aquí. Entonces, eso es lo que hizo David en ese momento. Y en eso nos vamos a basar el día de hoy. Hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia. Es muy bonito, el autor sí que captó bastante esta historia y la verdad tiene mensajes muy, muy bonitos. Hay 6 puntos que vamos a tratar de esta historia. Básicamente de todo lo que David hacía. Recuerden que el libro titula Un joven conforme el corazón de Dios, un corazón como el de Dios, y cómo debemos ser nosotros. Entonces vamos a ver estos 6 puntos y también los vamos a hacer comparación en cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Comenzando en el primer punto, David demostró la bondad de Dios. Pues sí, recuerden que en ese momento las personas que estaban lisiadas, por así decirlo, eran una vergüenza para su familia. Era algo muy deshonroso para una familia tener a una persona así. Entonces vemos que David, aún sabiendo esto, mandó a traer a Mefiboset. Yo leí en el libro que el autor recalcaba esta parte, ¿no? Que el siervo, que en este caso es Siba, mencionó, lo primerito que le dijo a David fue, pues hay uno de sus descendientes de Saúl y este es lisiado. O sea, como decirle, no, si estás planeando algo para él, no lo va a poder lograr porque no está en condiciones. Entonces, pues David, incluso sabiendo todo esto, mandó a traerlo y mostró su bondad, devolviéndole todas sus pertenencias, por así decirlo, que tenía por derecho. Entonces nosotros también tenemos que ser iguales. Esas características que tiene David, pues las hemos heredado de nuestro padre y nosotros también tenemos que ser bondadosos, como David fue con Mefiboset. Nosotros también debemos mostrar la bondad de Dios a través de nuestro testimonio. En segundo lugar, David fue quien inició la relación. Es verdad, si bien es cierto, Mefiboset nunca quizás buscó a David porque tenía miedo. Recuerden que pues él era un descendiente, ¿no?, de la familia real. Quizás tenía mucho miedo de que David le haga daño o cosas así. Sí, seguramente Mefiboset sabía de la relación que tenía de amistad, ¿no?, David con Jonatán, pero ustedes saben la vida que llevó David, ¿no?, que Saúl lo trataba de matar y por todas estas cosas, pues quizás Mefiboset nunca buscó a David, pero vemos aquí que David fue en busca de Mefiboset y lo trajo a la casa real. En tercer lugar, David aceptó a Mefiboset por completo, como les digo, en su condición, estando lisiado de ambas piernas, aún así David lo recibió. Y eso es algo muy bonito, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia muchas veces vamos a recibir personas así. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Tomar este ejemplo. Si una persona llega a nuestra iglesia, a nuestra congregación, estando en situación de discapacidad quizás, nosotros tenemos que ser los primeros en servir a esas personas, ayudarles en su situación, y esa es una buena forma de amar a nuestro prójimo, que es uno de los mandamientos importantes que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, David demostró el espíritu tranquilizante. Como les digo, en ese momento Mefiboset estaba súper asustado, quizás también estaba muy humillado por su condición, pero aún así David lo tranquilizó, le dijo, tranquilo, ten calma. Y eso me hace recordar bastante a cuando Jesús nos dice eso, ¿verdad? Jesús siempre le decía a sus discípulos, cálmense, tranquilos. Recuerden que en muchas situaciones en las que se sentían desesperados, Jesús era la esperanza de tranquilizarlos. Siempre les decía, tengan tranquilidad, cálmense. ¿Recuerdan esa vez que estaban en el barco, estaban todos asustados? ¿Qué les dijo Jesús? Tengan calma, calma. Entonces, en ese momento en el que nosotros quizás estamos asustados, temerarios de algo que nos suceda, ¿qué debemos hacer? Pues confiar en Jesús, porque Él siempre nos está diciendo, ten calma, y nosotros tenemos que confiar en Él, tener paz, porque Él nos da la paz. En quinto lugar, David se deleitó en la restauración. Si bien es cierto, David no tenía por qué hacer eso, o sea, no tenía por qué darle esas tierras a Mefiboset o hacer todo lo que él hizo, porque nadie lo tomaba en consideración, nadie le reclamaba a David, oye, tienes que hacerlo, ¿no? Él lo hizo porque de verdad le nacía de su corazón y sabía que eso era lo correcto, porque él hacía lo que Dios le ordenaba y Dios sabía que algo faltaba ahí. Entonces, David sabía que
como tenía una buena relación con Dios, él quería hacer algo correcto y es lo que hizo. Le dio todo lo que le pertenecía a Mefiboset. Y en sexto lugar, David quería tener otro hijo. Es cierto, si bien es cierto, por ejemplo, muchas de las amigas de mi mamá o de mi papá me tratan como una hija. Imagínense en ese momento a David viendo al hijo de su mejor amigo. También lo quería tratar como un hijo. ¿Y cómo hizo eso? Es muy sencillo, ¿no? Lo quiso en la casa real, o sea, lo quiso tener ahí para cuidarlo. Porque recuerden que una persona que está discapacitada necesita cuidados especiales. Entonces David se iba a encargar de eso, lo estaba tratando de querer criar como a su propio hijo. Entonces eso es algo muy bonito que vemos ahí en el corazón de David. Algo muy interesante y algo que me ha gustado de toda esta historia es una comparación que hace el autor con nuestra salvación. Sí, muchas veces nosotros nos encontramos en la situación de Mefiboset. Estamos lisiados por el pecado. Muchas veces nuestra condición era que estábamos separados de Dios y nosotros no buscamos a Dios. Muchas veces estábamos en pecado, estábamos en problemas, en dificultades, estábamos encerrados en el pecado, cegados por el pecado y estábamos en la misma situación de Mefiboset. Pero recuerden que David fue a buscar a Mefiboset y asimismo Jesús nos buscó a nosotros. Él fue la solución, Él fue la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora nosotros como Mefiboset podemos llegar y Él nos va a perdonar. Algo muy interesante también es el nombre de Mefiboset. Mefiboset significa destructor de vergüenza. Y es justamente perfecto con este tema de la salvación. Jesús es nuestro destructor de vergüenza, porque Él nos quitó todo ese pecado que teníamos dentro de nosotros, todo lo que habíamos hecho, todas las manchas, por las cosas malas que nos conocían las personas, Dios lo quitó. Jesús nos quitó todo eso y ahora somos nuevas criaturas. Entonces tenemos que agradecer inmensamente a Jesús por haber venido a este mundo para salvarnos de nuestros pecados. Ahora vemos que ha sido grande el precio y también es grande el regalo que Él nos ha dado de ser nuevas personas. Así que ahora les animo a que sigan compartiendo la palabra de Dios a más personas, pero también háganlo a través de su testimonio. Es algo que recalco bastante, porque de nada sirve compartir la palabra de Dios si no la estamos viviendo. Muchas personas van a ver que nosotros somos cristianos por nuestra manera de actuar. Muchas veces quizás no lo compartas con tus amigos, quizás no le digas yo soy cristiana. Ellos se van a dar cuenta por la forma en la que tú actúas. Y justamente en todos los capítulos que les he enseñado hasta el día de hoy, en los 32 capítulos, en cada uno les he mostrado cómo debe comportarse un joven conforme al corazón de Dios. Entonces hay que seguir el ejemplo de David. Ahora vemos que ha habido muchas características que él tenía, pero todas esas características las heredó ¿de quién? De su Padre Dios. Y nosotros también tenemos esas características. Solo nos falta ponerlo en práctica. Así que les animo, jóvenes, a que pongan en práctica todas estas características que hemos aprendido el día de hoy y que recordemos que en un momento estábamos en esa situación como Mefiboset. Pero Jesús llegó a nuestro encuentro y nos salvó de nuestros pecados. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios los bendiga.